Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, comunidad de Macondo. Bienvenidos a esta emisión del miércoles de Macondo. Raro resulta hasta decirlo, pero es un programa que hacemos a pocas horas del Día Internacional del Trabajador, que este año cae justo un jueves, el jueves de mañana, y por supuesto todos vamos a estar descansando, Marco, Leandro, Ina, pero también nuestros compañeros detrás de las cámaras que hacen posible que este programa salga, Lautaro, Fermín, Gabriel, todo el equipo de Caras y Caretas encargado de sonido, de imagen, de diseño, de todo, a los que siempre les mandamos nuestros agradecimientos. Bueno, mañana descansamos, pero hoy antes tocan dos temas muy importantes, la guerra en Ucrania, que cada nueva semana que empieza en estos últimos meses desde la asunción de Donald Trump parece decisiva, lo parece, no termina resolviéndose nada, pero estas últimas semanas en particular han tenido muchas novedades relevantes que ameritan un análisis. Supimos los detalles del plan de paz de Trump, supimos de la mano del Kremlin que efectivamente Moscú contó con apoyo de militares de Corea del Norte para hacer retroceder a las tropas ucranianas que invadieron la región de Kursk, en la región rusa, en agosto pasado. Se dio el encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el Vaticano después de aquella reunión terrible en el despacho oval. Parece que todo está preparado para que Ucrania firme el acuerdo de minerales con Estados Unidos, entregándole sus recursos naturales, aunque en estas últimas horas ha habido algunas actualizaciones que hablan otra vez de una incertidumbre en toda esta noticia, en torno a esta noticia. Todo esto ha pasado en pocos días. Todo, como les dije, merece un análisis. Hoy en Macondo contaremos con alguien quien quizá más ha seguido este conflicto en el mundo hispanohablante, que es Naya Sanson. La hemos tenido varias veces ya en este programa y luego nos iremos también a Argentina porque entre que el FMI de la mano de Cristalina Georgieva esté haciendo campaña para las legislativas a favor de la libertad avanza y el hecho de que el nuevo jefe del Comando Sur esté hoy visitando Argentina, reuniéndose con Milei, con el ministro de Defensa, para oficialmente hablar de la protección de las rutas marítimas estratégicas, pues hay mucha tela que cortar, muchas cosas que analizar, así que súmense a esta transmisión, déjenos sus comentarios, sus me gusta, suscríbanse al canal y vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Un gusto, como siempre, tenerlos, estar acompañándolos acá en Macondo. Y bueno, felicidades para mañana, día de lucha, que le decimos acá, el Día de los Trabajadores, a ustedes y, por cierto, a todo el equipo técnico que mencionaba Ina, Fermín, a Lautaro, a Gabriel y bueno, a toda la gente que trabaja en Caras y Caretas, por lo menos les quiero extender este saludo. Vamos a hablar ya con Naya Sanso, que nos está acompañando una vez más para analizar el- los últimos detalles de una guerra que, bueno, empezó en febrero de 2022, ¿verdad? Y en ese ya lleva, bueno, por cierto, más de 3 años y ahora tiene una aparenta a una especie de, bueno, eh, finalización, que no solución, porque es una finalización como forzada, por lo menos para el lado de Zelensky, que se ha visto desde que asumió Donald Trump, llevado a un punto donde aparentemente no tiene banca como para mantener la guerra, pero mientras tanto además las operaciones militares que lleva adelante Rusia parecen ser exitosas en algunos puntos, recupera la zona, el territorio que había sido tomado por Ucrania, ¿cómo se llama? Kursk, que yo no quiero pronunciar porque acá todos saben ruso menos yo, ¿no? Tomado por Ucrania, lo recupera con ayuda, con colaboración del ejército de la República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte, algo que reconoce el propio Kim Jong-un, que además dice que va a construir un mausoleo en honor a esos soldados norcoreanos que combatieron en Kursk y, y plantea a Putin, bueno, que la solución, plantea el gobierno ruso, más allá de lo apurado que esté Donald Trump, requiere garantizar algunas cosas que ahora Nadia nos comentará muy bien, pero bueno, por lo menos se está planteando el reconocimiento de la anexión de Crimea, está planteando que
Ucrania abandone cualquier idea de sumarse a la OTAN, la prohibición de que haya tropas extranjeras dentro de Ucrania, cierto tutelaje del ejército ucraniano de acá en adelante, lo cual implica cierto tutelaje sobre el gobierno de Kiev, en mi opinión. Pero bueno, Naya, ¿cómo analizamos estos últimos movimientos? ¿Qué podemos esperar? ¿Estamos ya en la hora final de esta guerra? Bueno, desde hace un tiempo se nos dice que esta semana es decisiva. Estados Unidos, desde la llegada al poder de Donald Trump, ha cambiado completamente la estrategia que había llevado Estados Unidos desde 2022, que había sido toda de amenazas y de exigencias. La forma con la que Donald Trump ha querido traer a Rusia a una mesa de negociación es también ofreciendo alicientes. El primer aliciente era iniciar el diálogo, volver a hablar con Estados Unidos. La visita de Steve Witkoff, técnicamente enviado de Donald Trump para Oriente Medio, pero se ha convertido ya en el interlocutor estrella con Vladimir Putin, era la primera visita de alto nivel a Moscú en estos 3 años de guerra. Ese paso fue ya importante. Desde entonces se ha visto una serie de declaraciones. Vimos la famosa reunión del despacho Oval, ese escarnio público al que fue sometido Volodymyr Zelensky, y hemos visto unas negociaciones muy duras por parte de Trump hacia Ucrania y sobre todo hacia su presidente. Se le ha dicho que no tiene cartas, incluso en los momentos en los que Donald Trump habla bien de Zelensky, insiste en que Zelensky le ha vuelto a exigir más armas. Estados Unidos, Donald Trump al menos está decidido en conseguir un acuerdo, algo, que haya una firma que pueda decir que esto lo ha conseguido Donald Trump. Dabas un poco a entender un cierto cierre en falso. Este conflicto es difícil de solucionar porque la principal cuestión, la línea roja para ambos países, es la cuestión de la seguridad. No es tanto la cuestión de los territorios, que también, pero la principal es la cuestión de la OTAN. Para Ucrania su objetivo es o entrar en la OTAN o tener presencia militar de países de la OTAN en su territorio. Para Rusia la línea roja también es la OTAN, pero es la contraria, es impedir que la OTAN, ya sea con su bandera o con las banderas nacionales, esté en la frontera rusa, especialmente si es una frontera de facto, que es lo que más o menos vemos que va a terminar por suceder. Esto es algo que realmente se ve desde 2022. Marco Rubio, no me gusta coincidir con Marco Rubio, ha dicho esta semana que está en una solución militar, es decir, que Ucrania no va a poner la bandera azul y amarilla en Donetsk, en Yalta, en Sebastopol, pero Rusia tampoco va a llegar a Odessa, no va a llegar a Kiev. Yo tengo la sensación de que Marco Rubio lo está diciendo porque esta es la forma en la que él muy oportunista se va a aferrar a ese puesto como secretario de Estado. Pero sí que es verdad que el frente está básicamente paralizado, se mueve ligeramente, se ha movido, es cierto, en Kursk, esa ofensiva rusa que ha tenido éxito y que ha coincidido con más o menos una semana, 10 días de interrupción del suministro de armamento e inteligencia estadounidense. Eso ha sido suficiente para que el ala neocon del análisis de esta guerra nos diga que Donald Trump ha vendido a Ucrania y ha cedido Kursk a la Federación Rusa. Hay otras fuentes que nos dicen que, y la realidad, seguir los mapas al día, ese avance venía de mucho antes. La ofensiva rusa se dilató, Rusia esperó, no se precipitó, hizo la ofensiva cuando supo que era capaz
de conseguir recuperar ese territorio. En esa parte ese ha sido el gran éxito de Rusia este año y también el gran fracaso de Ucrania. La última vez que hablamos, Leandro, tú comentabas que no entendías esta operación suicida de Volodymyr Zelensky y de Oleksandr Syrski en Kursk. Ahora lo vemos claro, lo que Zelensky quería con el territorio de Kursk era tener algo que intercambiar. He insistido en que la cuestión de la seguridad es más importante, pero el territorio también lo es. Ese territorio que Ucrania tenía en Kursk habría sido una carta muy útil para utilizar en una negociación. Ucrania siempre ha intentado retrasar el momento en el que iniciar unas negociaciones porque nunca ha querido negociar en posición de debilidad. Militarmente no puede negociar en posición de fuerza con Rusia si está sola. Si cuenta con la fuerza de Francia, del Reino Unido, es algo más fuerte, pero todavía no es tan fuerte como Rusia. Para eso necesita Estados Unidos y necesita también tener alguna carta propia y los territorios de Kursk iban a ser esa baza, digamos, estrella para Volodymyr Zelensky, que se esfumó. En el futuro sabremos más de la participación norcoreana en esa batalla. Siempre hemos sabido que existían, que estaban en esa zona. Esta semana se ha admitido por primera vez de forma oficial. Hemos visto unas cuantas imágenes, unos cuantos vídeos que desde luego yo todos los que he visto son en condiciones de entrenamiento, de instrucción. No hemos visto todavía a las tropas norcoreanas en imágenes actuando en la batalla, pero sí que sabemos que se les ha agradecido su heroísmo y haber luchado con la Federación Rusa. Estamos en un momento decisivo, eso es lo que se nos lleva diciendo prácticamente cada semana desde que Donald Trump no llegó al poder, desde que ganó las elecciones. Recordad que iba a arreglar esto antes de tomar posesión, lo iba a arreglar de forma muy rápida porque él veía que era una mala guerra que había que terminar. Puede que sea una mala guerra y desde luego tiene que terminar, pero ninguna de las partes está dispuesta a ceder en esas líneas rojas que ambas tienen. Es un conflicto complicado precisamente porque la línea roja más clara es la cuestión de la OTAN. La segunda sería la cuestión de Crimea. Si queréis entramos un poco en ello más adelante. Naya, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente en Macondo. Si uno ve lo que ha trascendido de la propuesta que hace Trump y la diplomacia que lo rodea, es una propuesta que incluso desde Alemania la calificaron de claudicación, porque, digamos, le hace una serie de ofrecimientos a Rusia, por lo menos muy favorables, reconocerle todo el territorio casi que ha tomado desde el 22, reconocer Crimea, que Ucrania no entre en la OTAN, levantar las sanciones que vienen desde el 2014, como si Donald Trump quisiera efectivamente ofrecerle a Putin un incentivo muy alto para que ponga fin a una guerra en la cual no necesariamente, por los diferentes análisis que uno ve, se desprende que Putin necesita terminarla ahora, o en todo caso hay debate sobre eso. Y Trump está ofreciendo un acuerdo evidentemente con condiciones muy favorables hacia Rusia y condiciones borrosas hacia Ucrania. ¿Pensás que esta propuesta puede interesarle a Putin en particular por la cantidad de variables favorables, una suerte como de es ahora que está este ofrecimiento? No necesariamente, Putin puede decir, bueno, sigo la guerra, igualmente puedo mejorar la condición. ¿Cómo pensás que puede leer esto? Yo veo que es verdad que Rusia no tiene tanta prisa por terminar la guerra, tiene capacidad de movilización, su industria ha demostrado ser capaz de producir lo que su ejército necesita, su economía tiene algunos signos de recalentamiento, pero también ha aguantado esta ofensiva de sanciones que iban a destruir su economía, pero también es cierto que Rusia tiene que ser consciente de que no va a recibir una oferta mejor
que la que le ha ofrecido Steve Witkoff. Pero incluso esta oferta es matizable. Si hablamos de territorio, se ofrece el reconocimiento estadounidense y únicamente estadounidense. Los países europeos ya han dicho que no van a seguir ese camino de la anexión de Crimea. Se ofrece un reconocimiento de facto de las partes de todo Lugansk y de las partes de Donetsk, Gerson y Zaporozhye bajo control ruso, menos la central nuclear de Energodar, que quedaría en territorio, rodeada por territorio ruso, pero sería territorio ucraniano y gestionada por Estados Unidos. La cuestión de la OTAN, esa yo creo que es la más curiosa, se saca de la agenda y Ucrania de momento no podría aspirar a entrar en la OTAN. Pero si leemos, por ejemplo, The New York Times, hablaba de que los propios oficiales estadounidenses comentaban que, bueno, si después de Trump viene otro presidente, esa decisión no es vinculante, no va a haber ningún acto legislativo que prohíba que Estados Unidos acepte a Ucrania en la OTAN. Por lo tanto, un futuro presidente, un nuevo Biden, podría volver a incluir la cuestión de Ucrania en la agenda. Lo que se está manejando, incluso también las sanciones, ahí los países europeos tienen capacidad de bloqueo. Si los países europeos no cooperan, Rusia no va a ser reconectada al sistema internacional de pagos SWIFT, por ejemplo. Todos los términos que se están manejando están escritos de tal manera que son relativamente vagos. La propuesta de paz de Steve Witkoff es de menos de una página. Ahí no está la letra pequeña, que es la que tendríamos que conocer para ver realmente si esto es empujar el balón un poco hacia adelante o si realmente pretende ser un acuerdo definitivo, un acuerdo final. Si no lo es, si esto es simplemente una moratoria, si Ucrania tiene la capacidad de tener tropas francesas o británicas en su territorio, tal y como la contrapropuesta ucraniana y europea exige, y Estados Unidos eso no lo ha negado, sería un cierre en falso que sería problemático posiblemente en el futuro. Pero vuelvo a repetir, seguramente esta sea la oferta más favorable que Rusia vaya a recibir de Estados Unidos. Así que es algo que el Kremlin tiene que calibrar. Sabemos que enfadar a Donald Trump, decir que no a Donald Trump, se puede volver en tu contra. A Zelensky le ha ocurrido ahora y le ocurrió en el pasado. Ahora mismo las partes, su objetivo principal es conseguir no ser vistas como un obstáculo para la paz. La culpa es del oponente y la ira de Donald Trump tiene que estar dirigida al oponente. Es un momento difícil para la diplomacia porque es el momento de tomar decisiones, de poner realmente negro sobre blanco cuáles son las verdaderas líneas rojas de cada uno. En este juego, Rusia tiene muchas más cartas porque no depende de nadie para seguir luchando. Las dos partes pueden decidir rendirse, pero las dos partes no pueden decidir seguir luchando. Ucrania, por su cuenta, no puede decidir seguir luchando. En ese sentido, cuando Donald Trump le dice a Zelensky no tienes cartas, lo que quiere decir es que si Estados Unidos deja de suministrar inteligencia, armamento, las capacidades de Ucrania de seguir luchando van a caer de forma muy rápida, algo que Rusia por su autonomía no tiene, no es algo de lo que tenga que preocuparse. Naya, justo esto te quería preguntar, ¿no? Poniendo las cosas en negro sobre blanco. El papel de Europa, ¿qué pinta Europa ahora mismo en en estas negociaciones a las que directamente no está invitada a la mesa? ¿A qué está jugando Europa ahora mismo? Porque anuncian este aumento de gasto en defensa tremendo. En España se ha anunciado hace unos días.
¿Y qué es lo que puede hacer Europa realmente en esta situación? Porque tú estabas diciendo hace un minuto que si Estados Unidos se retira de esta guerra, si corta el suministro, Ucrania no puede elegir seguir luchando. Si Ucrania es embaucada como en 2022, ¿no? Con los acuerdos de Estambul, de seguir luchando, ¿qué puede aportarle Europa realmente, de verdad, y cuánto puede aguantar? Ahí dependería, bueno, se ha hablado, los medios que lo han estudiado han hablado de más o menos 6 meses. Dependería en gran parte de qué es lo que permite Estados Unidos. Si los países europeos siguen siendo capaces de adquirir sistemas Patriot, de adquirir misiles, la situación se podría mantener más o menos estable. Pero si Estados Unidos no da autorización para el uso de esas armas, Estados Unidos tiene que dar autorización para el uso de misiles británicos y franceses contra la Federación Rusa. Macron y Starmer hicieron un trabajo de lobby muy fuerte para que Joe Biden diera permiso para utilizar los Storm Shadow y Scalp contra territorio ruso. Son misiles propios de Francia y del Reino Unido. Ese es el papel más importante que tiene Estados Unidos. No es tanto el de la financiación, pero sí esa industria militar y esos componentes que son necesarios para que incluso las armas europeas puedan ser utilizadas. Desde luego, Estados Unidos en marcha en este sentido, de acuerdo con los países europeos, Ucrania debe o puede seguir luchando por su cuenta. Ucrania no puede luchar con garantías. Seguiría luchando un tiempo, pero al final no le quedaría más remedio que negociar directamente con Rusia y entraría en unas negociaciones en una posición mucho más débil. La fortaleza de Ucrania es la fuerza que ponen sus aliados, fundamentalmente Estados Unidos. Los países europeos se han incorporado a las negociaciones hace un par de semanas en París. En Londres se llevaron un chasco porque Marco Rubio decidió que no iba a perder el tiempo porque Ucrania había decidido que no quería dar su respuesta, ese sí o no, a la oferta teóricamente final de Estados Unidos, sino que quería volver a negociar una tregua de 30 días. En esa cumbre casada que finalmente se dio solo con presencia de Keith Kellogg, los países europeos entregaron su contrapropuesta. En esa contrapropuesta se habla, por ejemplo, de unas garantías de seguridad similares a las del artículo 5 de la OTAN para Ucrania, mientras no haya consenso para la adhesión de Ucrania a la OTAN. Se habla de que Ucrania recupere esas partes, esas infraestructuras importantes, la presa de Kakhovka, la central nuclear de Energodar, pero que la cuestión del territorio se quede para la negociación más adelante. Y el punto quizá más importante es el de las sanciones. La europea, y en esta propuesta se ve muy claramente la mano de Francia, Alemania y el Reino Unido. En el capítulo de las sanciones, lo que dice es que las sanciones estadounidenses y no las europeas se podrían ir levantando progresivamente a medida que Rusia cumpla con el alto el fuego incondicional que se le está exigiendo y con los siguientes pasos. La contrapropuesta europea es una hoja de ruta en la que Ucrania va a ir dictando los términos y en la que se puede levantar sanciones poco a poco, pero solo las sanciones estadounidenses. Sabemos que el comercio entre Estados Unidos y Rusia ha quedado reducido prácticamente a nada y que aquí el papel de minoría de bloqueo es el de los países de la Unión Europea. Su fuerza está ahí, impedir que se lleve adelante un acuerdo con el que no están de acuerdo. Para los países europeos es preferible, lo dijo muy claramente la primera ministra de Dinamarca, es preferible continuar la guerra
aunque Ucrania siga perdiendo poco a poco territorio, siga habiendo un goteo constante de muertes civiles, una cantidad relativamente elevada semanalmente de bajas militares y se acumule la destrucción, esa situación, el status quo actual, es preferible a un alto el fuego o a un acuerdo pactado en el que Ucrania no consiga por lo menos el derecho a tener tropas de los países de la OTAN en su territorio y tenga alguna vía para seguir luchando, ya sea por lo militar, político o diplomático, por esos territorios perdidos, incluida Crimea. La cuestión de Crimea teóricamente debería ser la más relativamente sencilla de gestionar, ya que no cambiaría nada. Ucrania perdió Crimea de forma definitiva hace ahora 11 años, pero sigue siendo la cuestión más espinosa. Los europeos no quieren sentar este precedente, que ya lo sentaron en el caso de Kosovo. Los 3 países que firman esta propuesta, que dice que no pueden reconocerse la soberanía rusa sobre Crimea, Alemania, Francia y el Reino Unido, todos ellos reconocieron la independencia de Kosovo, que fue bastante más violenta que la adhesión de Crimea a Rusia. El papel de la Unión Europea ahora mismo es armar a Ucrania, conseguir una militarización extrema del país en vistas a una posible paz armada al estilo prácticamente coreano, y ser una minoría de bloqueo en busca del mantenimiento especialmente de las sanciones y de una vía de Ucrania hacia la OTAN. Ese es ahora mismo el papel, que no es para nada constructivo, pero ese es el tipo de Unión Europea que se ha creado cuando se coloca en los puestos de poder a personas que vienen de los países más beligerantes y que han mantenido esas posiciones más extremas. Cuando colocamos a los halcones en los puestos de diplomacia, no podemos esperar una postura muy diferente. Nadia, muchas gracias por este panorama. A mí me quedan un montón de cosas para preguntar y para charlar del tema pero no nos queda mucho tiempo. Pero me parece que hay como cosas, así como puntos, como por ejemplo, la referencia que hace el New York Times en ese artículo donde hablan de cómo una base, a través de una base en Alemania, Estados Unidos controló, o sea, una implicación mucho más profunda que La Plata, que controlaban todas las operaciones estratégicas ucranianas. Me parece que ese es un tema porque además, ¿quién lo dice? El New York Times, que no participa de la lucha política dentro de los Estados Unidos también, ¿no? Pero, Lean, perdona por la interrupción. Días después salió otro artículo en The Times de Reino Unido reconociendo lo mismo, exactamente lo mismo por parte de Reino Unido. O sea, no es solo Estados Unidos, es Reino Unido. Todos los que lo decíamos hace 2 años ya sabemos de qué éramos tachados, pero ahora esto aparece en las primeras planas. Sí, y otra cosa que me parece impresionante es el acuerdo estratégico llevado a la práctica entre Norcorea y Rusia, con un despliegue de tropas de ese nivel, porque, o sea, no es que uno pensara, hay toda una narrativa sobre el aislamiento de Corea del Norte, que yo no digo que no sea tal, pero lo cierto es que un acuerdo estratégico de ese nivel habla de otra cosa, ¿no? Pasa a ser re intocable dentro del panorama actual, ¿no? Eso también es un tema que está bueno como para pensarlo. Y todo lo que ha sucedido en Europa, lo que habla España de que va a aumentar a 40.000 millones de euros este año en la inversión militar, este apagón, que tiene aspectos también medio curiosos. En fin, tiro todos esos temas porque creo que hay una cantidad de cosas para hablar de esto de la guerra. No nos da el tiempo, pero bueno, nada, quería tirártelos. Bueno, pero quizás unos 3 minutos más. Dale, podemos sí. Porque lo que pasa es que no sé ni cómo ordenarlo. Porque, esos temas y Marco quiera sumar algo. Sí, claro. No, dejando fuera el apagón, Naya. Todo menos el apagón. ¿Por qué? No, del apagón no sabemos nada, vamos a esperar a lo que digan los expertos. Sí que os puedo contar del New York Times
lo que a mí más me llamó la atención, aparte de que las cosas parece ser que ocurren cuando nos lo dicen fuentes occidentales, ya sabíamos que el Reino Unido y que Estados Unidos estaban dirigiendo operaciones y que estaban mucho más presentes de lo que nos decían. No están sobre el terreno luchando como las tropas norcoreanas han estado en Kursk, por cierto, territorio ruso, no territorio ucraniano, por lo tanto, esto de que la presencia de las tropas norcoreanas cambiaba completamente la naturaleza de la guerra, quizá no es tanto. Pero volviendo al tema de New York Times, lo que a mí más me ha llamado la atención es cómo The New York Times y Estados Unidos, vía este medio, se jacta prácticamente de todos los éxitos, salvo el atentado con camión bomba en el puente de Crimea, pero se desmarca completamente de todos los fracasos. El fracaso de la contraofensiva terrestre de 2023 es culpa de Oleksandr Syrskyi, que en lugar de hacer lo que le decían los generales estadounidenses, decidió que tenía que recuperar Artyomovsk y con eso desvió tropas. Es culpa de Zaluzhny porque hubo una división interna que, menos mal, que estaban los generales británicos con buenas relaciones con ambas partes para arreglar ese problema. Es una forma también de exagerar el papel de Estados Unidos o elevarlo a ese país excepcional y dejar caer a Ucrania. Todo lo que salió mal fue culpa de los generales ucranianos y no culpa de Estados Unidos. Las armas funcionaban, las armas cambiaron la guerra. Trump insiste en los sistemas antitanques Javelin, que dice que que no es cierta. The New York Times insiste en los HIMARS, ese efecto de la artillería estadounidense, pero siempre fijándose solo en los éxitos y renegando de los fracasos. Es una forma de tratar a un proxy como lo que es una herramienta en la guerra común contra la Federación Rusa, en la que Ucrania ha puesto los muertos y Estados Unidos quiere llevarse por un lado las medallas y por otro los minerales y parte de los ingresos del gas, el petróleo, los puertos, lo que haga falta. Veremos si se firma en las próximas horas, pero desde luego la intención de Estados Unidos es sacar rédito económico del sufrimiento humano de económico. Naya, muchísimas gracias por esta media hora que nos dedicaste. Sabemos que es tarde en España y bueno, pero como mañana todos descansamos, nos hiciste este enorme favor. Muchísimas gracias y esperamos volverte a ver pronto en este programa, amiga, compañera. Muchas gracias. Y en España Feliz día del también. trabajo a todos. Esperamos verla también en España. Por supuesto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nosotros nos vamos al corte y seguimos con Cristalina Libertaria, ¿no? Y con Argentina, con